Gracias por la invitación. Antes de que empezáramos esto, les platicaba que, creo que muchos cambiamos nuestras costumbres con la pandemia y a mí en particular los seminarios remotos, no sé, o sea, gracias por la invitación, pero prefiero las cosas en persona. Entonces, he dado pocas pláticas desde que empezó la pandemia, aunque ya tiene, desde que empezó 2022, que me reactivé en eso y que incluso ya pude ir a algunos congresos, etcétera. Trabajo en el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM y vamos a ver que estamos en un campus en Morelia, no en la Ciudad de México, y eso tiene sus consecuencias. Y vamos a hablar un poquito del cómputo que tenemos en el instituto, cómo lo usamos y para qué, ¿no? En el tema en el que nosotros trabajamos, aunque hay otras comunidades en el instituto que hacen otras cosas, ¿no? El Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, algunos de ustedes, bueno, Adriana está aquí todavía, ¿no? Aunque está en su casa enferma. Está en Morelia, Michoacán, ¿no? Es uno de los campus, entre comillas, satélites o foráneos de la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene campus o campi en todo el país, ¿no? Y cada vez más se están preocupando por salirse de la Ciudad de México, ¿no? Que es algo que a mí me parece bueno. El campus de Morelia tiene institutos, nosotros, de radioastronomía, matemáticas, con quienes compartimos edificio, ecosistemas y sustentabilidad. Antes era de ecología, le cambiaron el nombre. Geografía, geofísica, materiales está llegando. Ahí está el ruido de que le están haciendo su edificio. Ciencias sociales. Y hay una escuela ya grande de licenciaturas, que es la ENES, ¿no? Es donde se ofrecen lo que le llamamos aquí la carrera o la licenciatura, porque los institutos típicamente ofrecen posgrados, ¿no? Y estamos en el centro del país, pero Michoacán es un estado típicamente rural, o sea, la verdad es que Morelia ya creció mucho, ¿no? Pero no es particularmente una ciudad industrial, es un estado rural. Aquí en Michoacán se produce mucho aguacate que se exporta, ¿no? También hay mucho cultivo de sustancias ilegales, ¿no? Pero, digamos, es un estado típicamente agrícola, ¿no? Eso para nosotros tiene consecuencias, ¿no? El campus se creó por ahí desde fines de los 90, rentaban una casita y el campus como tal, ahí en un terreno muy grande, se creó a inicios de los años 2000. Obviamente ha ido creciendo, las necesidades han ido escalando, ¿no? Y eso tiene consecuencias, ¿no? Una principal para nosotros es que los servicios son de menor calidad. De todos los institutos que les mencioné, ciertamente los astrónomos somos los que usamos más cómputo, aunque el Instituto de Materiales también tiene equipo muy delicado, tienen un microscopio electrónico bastante costoso, ¿no? Al que le afectan estos asuntos que voy a mencionar, como por ejemplo que la calidad de la energía eléctrica es deficiente y posiblemente me estoy quejando de esto porque son los traumas que tenemos ahorita. Adriana puede atestiguar que en las últimas semanas hemos tenido muchos problemas eléctricos desastrosos en el campus, ¿no? Y de hecho, en este momento, en el campus, ahorita mismo están funcionando con plantas de energía, plantas de diésel, ¿no? Porque están haciendo unas reparaciones, ¿no? Y es una de las razones por las cuales estoy dando esta plática desde la casa, ¿no? Porque en el campus, si bien nos prometieron que iba a haber electricidad, iba a estar con los motores de las turbinas de diésel y el ruido iba a estar interesante, ¿no? Entonces hay ese problemas eléctricos, ¿no? Y en la figurita, ayer fui a tomarle una foto al UPS que protege al edificio completo, ¿no? Y en las siguientes semanas vamos a instalar un UPS solo para el centro de datos que tenemos. En el Instituto de Radioastronomía tenemos un pequeño centro de datos ahí no está certificado ni cumple los estándares así de manera oficial, pero sí ahí nos hemos preocupado de que tenga estándares en cuanto a refrigeración y ahora en cuanto a calidad eléctrica. Entonces va a haber un UPS de menor capacidad que que les estoy mostrando, creo que va a ser de 50 kilovolts amperes, que va a proteger solo al equipo, digamos, más costoso en ese centro de datos, ¿no? El otro problema que tenemos es el acceso a Internet, ¿no? Ahorita tenemos acceso al Internet exterior a través de 2 enlaces de más o menos 500 megabits por segundo. Son enlaces comerciales, best effort, proporcionados por compañías comerciales, que a veces fallan,
a veces la velocidad no es la que requerimos, y sobre todo los que trabajan en radioastronomía, de hecho, de los astrónomos, los radioastrónomos son los que nos quejamos más de que no podemos descargar nuestros datos a veces, aunque eso ha mejorado mucho últimamente, la verdad. Pero si el enlace está fallando, olvídense de poder bajar unos juegos de datos de ALMA en un tiempo razonable, ¿no? Pero la verdad es que ya mejoró mucho en los últimos años, así que gracias a todos los que esto se está grabando, ¿no? Entonces, gracias a todas las autoridades que han hecho que esto se mejore, ¿no? Pero son asuntos importantes con los que no suceden en la Ciudad de México, ¿no? Para ponerles un ejemplo, en el campus de la Ciudad de México participan en muchos proyectos. Por ejemplo, hay este observatorio de rayos gamma, que creo que en la comunidad argentina hay mucha gente que trabaja en eso, que se llama HAWC, que está en Sierra Negra, donde está el gran telescopio milimétrico. Ese telescopio de rayos gamma, digamos, creo que buena parte de los datos los procesan en tiempo real, y entonces hay una conexión directa a computadoras en el campus de la Ciudad de México, que entiendo conecta también con Estados Unidos, y entiendo va hasta a 10 gigabits por segundo, ¿no? Conexión a internet, ¿no? Que eso es algo que en Morelia no va a suceder. Y esto tiene consecuencias, ¿no? Si queremos entrar a la nueva generación de proyectos de radioastronomía, yo no sé si en Morelia como ciudad vamos a tener el acceso ¿no? a la velocidad de internet que se necesita, ¿no? A menos que alguien así dedicamente, pues, excave y nos pongan la fibra óptica a un nodo que luego esté conectado directamente a Estados Unidos o algo así, ¿no? Pero tenemos ese tipo de asuntos. Y creo que voy a tratar de irme un poco más rápido. En el IRIA, pues la gente tiene sus equipos personales, ¿no? Estamos discutiendo un poco ahorita de eso, ¿no? También están los servidores medianos, ¿no? ¿Qué queremos decir por servidores medianos? Aquí pongo un ejemplo. Por ejemplo, Arambola es el de abajo, ¿no? Que cuando se compró, pues era una máquina así tremenda, pero ahorita lo vemos como un servidor mediano. Estoy hablando del orden de decenas de núcleos y del orden de decenas de gigabytes de RAM, de RAM, ¿no? Y el espacio de disco no es tan grande, ¿no? Entonces, antes de que empezara la plática, estábamos un poco concluyendo que para gente pensando en reducir datos de ALMA, etcétera, posiblemente una máquina de ese tipo está bien, pero obviamente con más espacio de disco duro, ¿no? Porque 3 terabytes no sirven para nada, ¿no? Pero las tareas en el software que se usa para procesar datos de radioastronomía, ahorita ya se pueden paralelizar, lo cual es bueno, pero no se pueden poner muchos hilos en los procesos porque cada hilo requiere, o sea, básicamente hay una limitación de consumo de RAM por hilo, ¿no? Y entonces, si uno paraleliza con 10, 12 procesos, pues uno ya escala a necesitar cientos de gigas de RAM, ¿no? Entonces, un poco en el régimen en el que estamos en radioastronomía, ¿no? Sin embargo, estas máquinas son de uso genérico y hay gente que las usa para otras cosas, ¿no? Y luego también están los clusters, que ahí el espacio de disco en Draco está mal, por eso lo taché, ¿no? Ahorita vamos a ver mejor otras diapositivas donde está todo más correcto. Y en 2020 compramos un servidor de almacenamiento masivo de marca QNAP, que está instalado en tipo SAN, ¿no? Y la capacidad es de 500 terabytes. Entonces, digamos, esto está conectado por red a los equipos que nos alcanzan los cables y los switches para conectarlo directamente. Por ejemplo, esto está conectado directamente a Moruca, a Calzonsin, pero a Draco no se puede. Todos esos detalles los saben a fondo los técnicos de cómputo, ¿no? Yo nada más los superviso, ¿no? Pero, y a varios de estos, ¿no? Entonces, digamos, esta máquina Postgrado 04, Saturno, etcétera, están montadas directamente y conectadas directamente a este servidor de 500 terabytes. Entonces, el usuario muchas veces sí, pero otras veces no, ni se entera que en realidad es un servidor aparte, ¿no? Pero a veces sí tienen que los usuarios aprender a usar rsync y cosas así, ¿no? Nuestra red interna, y esto igual se hizo en 2020 con un dinero que pedimos a Conacyt y que sorprendentemente nos lo dieron, se compró este servidor
Y también se modificó el backbone de la red interna, ¿no? Switches, el switch maestro, etcétera. Entonces ya hay una buena parte de la red interna que está a 10 gigabits por segundo, pero todavía todavía hay como que partes de la red interna que en realidad están a 1 gigabit por segundo, ¿no? Entonces la situación que tenemos es así un poco parchada, ¿no? Entonces para lo que alcanza, ¿no? Entonces hay situaciones como que mover datos de cierta máquina a cierto servidor de almacenamiento pues es mucho más rápido que hacerlo a través de otros canales, ¿no? Entonces así estamos, ¿no? Es lo que hay, ¿no? Como se dice. Este es nuestro centro de datos. De hecho, no es tan pequeño, sí tiene un buen tamaño, pero, digamos, la parte acondicionada propiamente ahorita es pequeña, ¿no? Se podría expandir, digamos, físicamente el espacio es expandible, pero la parte, digamos, con refrigeración y el piso falso apropiado y la cablería de manera apropiada es todavía de este tamaño, pues también, ¿no? Y en la figura izquierda ven el servidor de almacenamiento masivo, que es básicamente la última adquisición de las cosas grandes, ¿no? Porque estos clusters, los 3 clusters que tenemos, o sea, propiamente algo que sí es considerado como un cluster, fueron adquiridos ya hace varios años, ¿no? Calzoncin en 2011, que tiene del orden de unos pocos cientos de cores. Ya algunos nodos están ahí dando lata, ¿no? Entonces, si algún día nos alcanza para comprar otro clúster, ciertamente este es el que se apagaría si necesitamos apagar algo, ¿no? Y es posible que necesitemos apagar algo si compramos otra máquina grande, porque hay limitaciones eléctricas importantes, ¿no? O sea, los UPS como pues, idealmente solo soportan hasta cierta cantidad de carga eléctrica, ¿no? Entonces, si no queremos empezar a parchar otra vez las cosas, como que cada máquina tiene su propio UPS, pero alguno está muy chafilla y otro no, etcétera. O sea, si queremos que todo esté centralizado, pues ciertamente hay un límite al número de equipo que se puede tener, ¿no? Entonces, este es el clúster más viejito. Luego en 2012 se compró Draco, que es el que oficialmente lo consideramos como el clúster de reducción de datos radiointerferométricos. Aquí el asunto es que obviamente, por lo que estábamos platicando antes de que empezara la plática, en radioastronomía, hasta hace pocos años estábamos en la situación en que los algoritmos para reconstruir las imágenes, etcétera, ni siquiera estaban paralelizados, ¿no? Entonces era más como que corríamos cosas secuenciales por mucho tiempo, ¿no? Entonces, noten que este clúster tiene muchos menos núcleos que por ejemplo, el siguiente, que es Mouruca, que tiene 1000 núcleos, ¿no? Pero tiene mucho más espacio de disco, ¿no? Entonces, sobresimplificando las cosas, el clúster de reducción de datos radiointerferométricos tiene menos núcleos, tiene mucha RAM por núcleo, si lo quieren ver así, ¿no? Tiene 64 gigas por nodo de 16 núcleos, que eso era mucho en el 2012. Y lo que hicimos luego fue con proyectos así individuales o en particular pues por donde le rasquemos dinero, le hemos ido expandiendo la RAM a los nodos, ¿no? Entonces, la situación ahorita es que de los 16 nodos, los más viejitos siguen teniendo esos 64 gigabytes de RAM por nodo, pero ya hay varios nodos que les pusimos 128 gigas, ¿no? Esto nos ayudó, por ejemplo, cuando ALMA empezó a crecer, sobre todo cuando ALMA empezó a tener más antenas, que los juegos de datos eran más pesados, etc. Nos ayudó a poder correr los pipelines de reducción de datos, ¿no? Porque sí había situaciones en las que los nodos de 64 gigas tronaban por la situación que discutimos antes de que empezara la plática de que la memoria no alcanza, ¿no? Siempre esto consume mucha RAM, ¿no? Entonces le expandimos la RAM a unos nodos y ya con los de 128 por el momento sí podemos trabajar con datos de ALMA, aunque hemos batallado, por ejemplo, haciendo cubos. De repente, si ustedes quieren hacer un cubo de línea de todo un spectral window con miles de canales, y sobre todo si lo quieren hacer en modo paralelo, la memoria no alcanza, ¿no? Entonces, es la limitación. Y ciertamente los datos pesan mucho, entonces tenemos cientos de terabytes de almacenamiento en esta máquina, ¿no? Pero la verdad yo creo que algo así no es del todo necesario, y aquí es donde
Adriana sabe, a veces, la verdad es que muchas veces yo me pongo del lado de los técnicos de cómputo y no del lado de los investigadores, porque pues, todos sabemos que a veces hay tensión, ¿no? Entre los dos lados. Sí sucede muchas veces que los investigadores, por ejemplo, no depuran o no limpian o no optimizan su uso de espacio de disco, ¿no? Entonces, yo la verdad soy de la opinión de que posiblemente no necesitaríamos tanto espacio de disco si la gente fuera así como que más cuidadosa en manejar sus data products y decir esto sí me sirve y lo voy a necesitar en escalas de tiempo de 1 año, esto no lo voy a ver en 5 años y entonces va para acá, ¿no? Entonces, se puede convencer a la comunidad, tal vez, de que mejoren la manera en la que usan los recursos, ¿no? Para ponerlo de una manera correcta, ¿no? Y Mouruka es el clúster, es un poco como que noten las diferencias con Draco, tiene muchos más cores, mucho menos espacio de almacenamiento, y básicamente es importante que los nodos estén muy bien, el network entre nodos esté muy bien, porque se usa, por ejemplo, para la gente que hace simulaciones hidrodinámicas, ¿no? La gente que hace simulaciones de nubes, o simulaciones de galaxias, o simulaciones de lo que quieran, ¿no? Entonces, estas tareas en realidad necesitan muchos threads, muchos núcleos, que seguido usan más de un nodo y se comparten recursos entre nodos, entonces tiene que haber comunicación eficiente entre nodos, entonces son cosas que ya están paralizadas de manera más masiva, ¿no? Ahora, este clúster, la verdad es que ahorita se usa mucho por también los que hacemos transferencia radiativa, ¿no? Entonces hay como que competencia por uso de recursos, vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, sobresimplificando, y déjenme ver mi reloj, el procesamiento actual de datos observacionales demanda, y estoy pensando en radioastronomía cuando digo esto, demanda mucho espacio de disco. Puse aquí 1 petabyte, porque estas son diapositivas de una plática donde estaba pidiendo cosas, ¿no? Entonces, 1 petabyte, pero ustedes vieron que tenemos un servidor de 500 terabytes y luego el clúster en sí mismo tiene como 600 terabytes. Entonces, digamos, la suma de todo el espacio de disco que tenemos actualmente sí anda por ahí del petabyte, ¿no? Necesitamos buen ancho de banda al exterior, ¿no? Sería ideal que tuviéramos un acceso a internet al exterior con una velocidad para todo el campus. Noten que esto es para todo el campus, ¿no? Entonces lo tenemos que repartir. O sea, los que estamos bajando datos de ALMA, compartimos el ancho de banda con los 1000 estudiantes de licenciatura de la escuela de licenciatura, ¿no? Entonces, por eso es variable, ¿no? Entonces, sería bueno tener un mejor acceso a internet. Si bien la velocidad no ha mejorado mucho últimamente, la verdad es que la estabilidad ha mejorado mucho, entonces ya son pocas las quejas de que no puedo bajar mis datos de VLA, no puedo bajar mis datos de ALMA, ¿no? Y la red interna es bueno que también sea rápida, ¿no? Porque sobre todo si le estamos exigiendo a los usuarios que limpien sus datos, ¿no? Que no los dejen en el clúster. El usuario igual sí se puede poner, digamos, desde el punto de vista del usuario puede decir, bueno, pero transferir los datos del clúster al servidor de almacenamiento me va a tardar la vida, ¿no? Entonces sí es bueno que haya una red interna rápida para que uno pueda, en cuestión de horas o un par de días o más, transferir sus montones de datos del clúster, donde no lo queremos, ¿no? A los servidores de almacenamiento, donde es lo apropiado tenerlos, ¿no? La gente que hace simulaciones, y ahora el nombre ya no es solo simulaciones hidrodinámicas, es simulaciones radiativo-magnéticas hidrodinámicas, ¿no? Y los que hacemos transferencia radiativa, observaciones sintéticas, pues podemos llegar incluso a demandar más procesadores, ¿no? Entonces, pero típicamente no necesitan tanto espacio de disco, ¿no? Incluso una simulación muy grande, pues ocupa unos terabytes, decenas de terabytes, pero no 100 terabytes como un proyecto grande de ALMA, ¿no? Entonces, en el IRI ahorita tenemos un problema, pero ahí lo vamos sobrellevando, ¿no? Que es que ya no es solo como que radioastrónomos versus simuladores, ¿no? Sino que el grupo de astrofísicos extragalácticos ya creció, hay gente que trabaja en AGNs
que está haciendo muchas simulaciones de transferencia irradiativa que ocupan varios nodos de este clúster, ¿no? Y entonces la gente que hace simulaciones anda medio sensible porque les están usando el clúster, ¿no? Entonces, hay competencia de recursos, lo cual es bueno, ¿no? Pero sí, esa es la situación, ¿no? Respecto al uso de recursos externos, por ejemplo, la UNAM tiene un clúster central que se llama MISTLI, que tiene 5,000 núcleos, ¿no? Que si lo ven, pues es como 5 mourucas, ¿no? Se puede accesar este clúster a través de, hay que como que mandar una propuesta y la tienen que aprobar, pero en nuestro instituto la verdad es que hay poca experiencia usándolo, ¿no? De hecho, hice un sondeo y solo una persona lo ha usado. Pero preguntándoles si están interesados o su sucesor, porque la UNAM va, esto es en la Ciudad de México, va a adquirir otro, ¿no? La gente está un poco como que, pues lo más fácil es usar lo que yo tengo aquí en el instituto, ¿no? Sin embargo, si hay como que demasiada competencia por el uso de recursos, yo creo que una opción es usar esto en lugar de siempre querer comprar más y más y más, ¿no? O sea, a veces simplemente no hay los recursos, ¿no? Otra cosa que sucede es que muchas veces la gente de investigación piensa que solo es comprar una computadora y ya, ¿no? Y entonces uno les explica que comprar la computadora conlleva ver que esté propiamente protegido eléctricamente. Entonces tiene que haber UPS, tiene que haber refrigeración, tiene que haber switches, tiene que haber enchufes caros, ¿no? Yo les digo enchufes caros, ¿no? Porque hay estos PDUs, ¿no? Power Distribution Units, que es básicamente una cosa que hace que es un enchufe caro, ¿no? Pero es un enchufe que cuesta $2,000, ¿no? Entonces, en algún momento simplemente pues, no hay los recursos, ¿no? Para comprar estas cosas y hay que ver otras maneras, ¿no? Entonces, para los siguientes 3 a 5 años en nuestro instituto, pues la gente que corre simulaciones dice que necesitan correr del orden de hasta 1,000 CPUs por escala de tiempo de un mes. Entonces, si están completamente paralizadas, pues entonces comparten los recursos entre los nodos. Entonces, esta gente estaría servida por los siguientes 5 años usando Mouruka, por ejemplo. Pero el problema es que Mouruka ya tiene otros usuarios, ¿no? Entonces, pero digamos, ellos es lo que necesitan, ¿no? Los que hacemos transferencia radiativa, por el tipo de, como están diseñados estos códigos de postprocesamiento de observaciones sintéticas, y estoy hablando de cosas como RadMC 3D, Skirt, Lime, este tipo de códigos, Hyperion, ¿no? Típicamente los códigos están paralelizados, pero se limitan a un nodo, ¿no? O sea, ocupan todos los recursos de un nodo, ¿no? Entonces, la gente lo que está haciendo es agarrar un nodo para unos cálculos y para hacer simulaciones Monte Carlo, o sea, hacer muchas simulaciones y comparar con observaciones. Pero entonces hay gente que ya está agarrando varios nodos, ¿no? Y eso es posible que compita con la otra comunidad, ¿no? Y en radioastronomía, nuestra limitación típicamente era el espacio de disco, ¿no? Desde hace muchos años que requerimos, cuando sumas las necesidades de todos los usuarios, cientos de terabytes. Sin embargo, yo creo que se puede depurar, se pueden hacer scripts que borren archivos no necesarios, etc. Pero esto está cambiando, sobre todo porque ahora el software de procesamiento de radioastronomía cada vez está más paralelizado. Entonces, digamos, estamos entrando a este campo donde sí usamos muchos threads, pero se requiere mucha RAM por thread, ¿no? Entonces, una máquina que tenga 32 gigabytes hasta 64 ya no alcanza, ¿no? O sea, yo diría que es de 128 para arriba, ¿no? De gigas de RAM. Esta es su opinión personal, ¿no? Sería bueno poder usar también las cosas centrales de la UNAM, ¿no? Entonces, como que entrenarnos, etcétera, para poder usar los recursos centrales de la UNAM. Y los GPUs, ¿no? Cada vez que se compra una máquina, la gente siempre pregunta, ¿y queremos GPUs, no? Y la respuesta siempre es, pues, no. O, bueno, que le pongan uno para probarlo, ¿no? Entonces compramos la máquina con el montón de CPUs
y ahí viene ahí con unos pocos GPUs para probarle, ¿no? Yo ya he visto mucho software de los que usamos, ¿no? Que ya viene con funcionalidad parcial, digamos, para GPUs, ¿no? Entonces, no soy experto en esto, aquí sí no me meto, pero me parece que en el futuro sí vamos a tener que considerar también usar esto, ¿no? Entonces ahora ya acabé con la parte de cómputo, podemos platicar cuando acabemos al final, ¿no? O si tienen alguna pregunta, ahora, no sé cómo manejan esto, si al final no. Sí, puede haber preguntas durante, si no tienes problema te pueden interrumpir con preguntas y después al final hay discusión y preguntas. Justo está Augusto que levantó la mano. ¿Quieres preguntar algo, Augusto? Sí, tengo como varias dudas por escucho, ¿No me escucha? No los escucho y me están apareciendo un montón de permissions from meet.google.com. Allowed. Hola, ¿aquí me escuchan o no? No les escucho. A lo ¿No mejor, escuchás? ¿Ustedes me escuchan? Ya les escucho, ya. Y Ahora esa, sí, bien. sí, estas cosas se apagan después de 10 minutos. Ah, bien. Sí, entonces, sí. O sea, mi Augusto. pregunta es, los alumnos y alumnos, la gente que quiere usar los clústeres, tiene que hacer un curso de computación paralela para poder usarlos. Y lo otro es, por ejemplo, bueno, lo que se hace en el IATE a veces para poder usar los clústeres es que cada uno va con su environment al clúster y bueno, ahí lo trabaja con eso y puede trabajar en un Jupyter Notebook, en el caso de los que trabajen con Python. No sé si trabaja así de esa misma manera allá en la UNAM. No, la respuesta es no, aunque tal vez deberíamos, ¿no? Como que confiamos mucho en... O sea, ciertamente los estudiantes no tienen acceso a los clusters por default, ¿no? Lo tienen que pedir y lo tienen que pedir sus asesores. Pero una vez que lo pide, se les dan las cuentas de buena fe, se les da un pequeño manual así súper básico de cómo, se les da un manual de cómo usar las cosas, ¿no? Y ahí anda, ¿no? Eso hasta hace poco no era un problema, pero la verdad es que en el último año hemos tenido, y voy a ser cuidadoso en lo que digo, hemos tenido algunos problemas porque, por ejemplo, sucedió que un estudiante usó 700,000 horas de CPU en algo que yo no sé qué va a sacar de ahí, ¿no? Entonces, y luego los mismos investigadores estaban de que, ay, es que no puedo usar el clúster. Y uno les dice, oye, pero es que está ese estudiante ahí ocupando medio clúster por un mes, ¿no? ¿no? Entonces, o sea, uno como que confía en que el asesor va a checar lo que su estudiante hace, ¿no? Han habido excepciones. Yo creo que en general funciona bien esto, pero ha habido excepciones. Entonces estamos pensando en agregar capas de burocracia, desafortunadamente, en agregar capas de reglamento al uso de las máquinas, sobre todo cuando se pasan, ¿no? Sí. Y lo otro, los ambientes, pues no está prohibido que son bienvenidos, ¿no? Pero típicamente los técnicos instalan las cosas que se requieren, ¿no? Entonces, alguien que va a trabajar de cierta manera, si necesita compiladores, hay un Python de red instalado, ¿no? Pero si necesitan cosas especiales, etcétera, se les instala, ¿no? Pues abren un ticket, tenemos un sistema de tickets que nos costó mucho trabajo convencer a la gente de que era útil, ¿no? Porque la gente estaba acostumbrada a que todo, iban ahí, oye, hazme esto, ¿no? Oye, pero estoy ocupado, ¿no? Entonces tenemos un sistema de tickets donde pues, la gente pone su solicitud, mientras más específica mejor, ¿no? Necesito tal librería, tal compilador, en tal nodo, y se le hace dentro de una escala de tiempo razonable, quisiera pensar, ¿sí? Sí, hay un montón de cosas que mejorar, ¿no? Pero sí, eso es, sí. Ok, seguimos si quieren Sí. Ajá. Y voy a checar que esto no se apague. Ahora no estás compartiendo nada. Sí, exacto. Sí, es que pensé que tenía que ver con eso. Entonces, ¿ya lo ven, no?
Ahora sí. Sí. Ok, entonces un poquito de ciencia, ¿no? Esto voy a pasar rápido porque ayer le pregunté a Adriana si el público era solo astrónomos, etcétera, ¿no? Pero entonces, lo que hacemos en radioastronomía es observar ondas de radio. Hasta el lejano infrarrojo hay instrumentos que funcionan, de hecho, como receptores de radioastronomía, en el sentido que son receptores heterodinos o bolómetros, ¿no? Observamos el polvo interestelar y el gas interestelar, ¿no? O sea, aquí hay un ejemplo de, ustedes saben, ALMA observa muchas moléculas, ¿no? El gas frío en el universo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Las moléculas tienen movimientos, ¿no? Rotacionales, vibracionales, rovibracionales, etcétera. Esos movimientos implican cambios de energía, lo cual implica emisión de línea espectral, y nosotros con ALMA podemos detectar y hacer mapas de eso hasta los confines del universo, lo cual es maravilloso, ¿no? Aquí tenemos un espectro molecular de una nube que se llama W49, que es una nube aquí en la Vía Láctea que está produciendo estrellas copiosamente, ¿no? Entonces ven que detectamos emisión de no solo el monóxido de carbono, sino de un montón de moléculas orgánicas más complejas, etcétera. También detectamos emisión de continuo, emisión de polvo, emisión libre-libre, emisión sincrotrón, ¿no? Y pues ya estamos empezando finalmente a usar el GTM. Usamos muchísimo el VLA. El instituto se creó a base de gente que era conocida usando el VLA, ¿no? Y ALMA, ¿no? Entonces, voy a ver cuánto tiempo tengo, me voy a apurar con esto. Entonces, creo que esto lo voy a resumir diciendo, en radiointerferometría no tomamos directamente fotos del universo, ¿no? O sea, en realidad los interferómetros miden componentes de Fourier, miden la señal en el espacio de Fourier. La unidad básica de los datos es una cosa que se llama visibilidad, que tiene que ver con la señal de cada par de antenas multiplicada y promediada en un intervalo de tiempo. Aquí la consecuencia para esta plática, que era como que más orientada a cómputo, es que un interferómetro de decenas de antenas, como el VLI ALMA, que cada par de antenas produce un dato por cada unidad de tiempo, que típicamente es como del orden del segundo, al menos como lo vemos los usuarios, y aparte los receptores tienen a los datos canalizados en frecuencia, hay diferentes anchos de banda que cada uno está canalizado, los telescopios miden las diferentes componentes de polarización de las ondas, ¿no? Entonces ustedes multiplican todas esas variables y típicamente terminamos con juegos de datos que tienen decenas de millones de visibilidades en una observación de un par de horas, ¿no? Entonces, esa es la razón por las cuales los datos crudos pesan terabytes de espacio en disco, ¿no? Posiblemente también tiene que ver con el formato en el que los datos están, etcétera, pero eso ya no nos metemos, ¿no? Pero entonces los datos en crudo son muchos, ¿no? Entonces, estos datos fueron procesados por un correlador en ALMA, que es de hecho una supercomputadora, pero sí, no es de uso general, es una supercomputadora de uso específico, que solo multiplica y promedia, ¿no? Y el usuario ya recibe estos juegos de datos ya en este formato de visibilidades, ya procesados por el observatorio, pero todavía en el espacio de Fourier, ¿no? Entonces, lo que hacemos con ellos, entonces el usuario baja sus terabytes o hasta decenas de terabytes de datos del archivo del observatorio, con el internet que pudo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con ellos, no? Pues la respuesta corta es, se calibran y se calculan las imágenes. Las imágenes radioastronómicas son calculadas en el sentido de que son reconstruidas, ¿no? Entonces, no voy a hablar de calibración, eso es todo un rollo también, pero correr el pipeline de calibración de datos de ALMA también requiere recursos computacionales, y hay partes que si uno monitorea la RAM, hay partes donde se disparan, ¿no? Entonces ahí es donde posiblemente si tienen una computadora con 64 GB de RAM, no les va a alcanzar, ¿no? Entonces, ya si lo corren en una con 128, ahí a lo mejor sí, ¿no? De hecho sí, seguro sí, ¿no? Entonces, una vez que los datos se calibran, todavía estamos en el espacio de Fourier, todavía tenemos visibilidades, pero hay que calcular las imágenes, ¿no?
¿Cómo se calculan las imágenes? Se hacen dos cosas. Lo que se hace es un proceso de inversión, básicamente calcular la transformada de Fourier de las visibilidades, discreta, ¿no? Y luego, ya que uno hizo eso, hay que aplicar un algoritmo de deconvolución para limpiar los defectos residuales en esa inversión inicial, ¿no? Entonces, esta es una diapositiva que muestra lo primero, así, es como que síntesis de imagen en una diapositiva, ¿no? Idealmente, un telescopio con un número infinito de antenas mediría esto, pero en realidad nosotros tenemos una función de muestreo que tiene que ver con el número limitado de antenas que tenemos y el número limitado de tiempo en el cual observamos, ¿no? Entonces, nuestra medición es esto, ¿no? Nuestra medición es una función visibilidad real veces multiplicada por una función de muestreo, que es básicamente algo que vale 1 donde sí tengo medición o 0 donde no. La transformada, se puede demostrar que la transformada de Fourier de esto es la imagen que obtiene el interferómetro, ¿no? Pero los radioastrónomos le decimos imagen sucia porque desafortunadamente esto tiene estos ripples que vienen del hecho de que esto pues básicamente tiene una cobertura incompleta. Y uno quiere idealmente llegar a esto. Entonces el jueguito del famoso cleaning, que tarda la vida corriendo en casa, ¿no? Es, pues primero hacer esto, pasar de la medición en el espacio de Fourier a la imagen sucia en el espacio de imagen, y aplicar un algoritmo de convolución iterativo para, en el mundo ideal, llegar a lo más parecido a esto, que nunca se llega, siempre hay límites, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? Y de hecho, el BIM, el PSF, esto es válido también en astronomía óptica, etcétera. Si ustedes tienen un telescopio óptico, ¿no? El JWST, su PSF es la transformada de Fourier de la iluminación del patrón, iba a decir del plato, del espejo, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no? Entonces es lo que hacemos, ¿no? Pero esto requiere mucho cómputo, ¿no? Entonces, y luego se escala aún más, ¿no? El campo de visión de un telescopio como ALMA es chiquito, tiene que ver con el tamaño de las antenas. Típicamente, depende de la frecuencia, pero así para simplificar las cosas, es del orden de decenas de arc seconds o un arc minute, ¿no? O sea, no es mucho más grande que eso, ¿no? Entonces, para la gente que trabaja en galaxias, etcétera, bueno, nubes completas, objetos extendidos, la manera de hacer imágenes de campos amplios es, pues hay que hacer mosaicos, ¿no? Entonces, esto multiplica igual la cantidad de procesamiento que se requiere para construir las imágenes, ¿no? Aparte del hecho de que tenemos cubos de datos, eso también multiplica las cosas, ¿no? Queremos hacer esto, pero por canal, ¿no? Para un cubo de líneas espectrales, los Spectral Windows de ALMA pueden tener miles de canales, ¿no? Entonces queremos hacer esto miles de veces, ¿no? Y el régimen más complicado, evitando polarización, sería un régimen donde queremos hacer mosaicos de línea, ¿no? O sea, cubos de línea, mosaicos de áreas ahí medio grandes, de un montón de campos, ¿no? Entonces, ALMA está ahorita motivando mucho programas así como grandes, ¿no? En Morelia estamos participando en uno, y la verdad es que sí, me da gusto que estamos participando de manera activa, tanto en el desarrollo del pipeline de reducción de datos, del imaging, de todo lo que se necesite para procesar las cosas, y usamos las computadoras de Morelia para procesar parte de los datos. El procesamiento central es hecho en Florida, pero Grenoble y México participamos mucho en el procesamiento de los datos. Entonces, creo que ya no vamos a hablar mucho de ciencia, pero cuando nos metimos en este proyecto, ya lo sospechábamos, pero lo confirmamos, que el principal problema iba a ser no las computadoras, porque la verdad en Morelia estamos bastante consentidos y tenemos un montón de cómputo, ¿no? Pero el principal problema iba a ser el acceso a Internet, ¿no? Y ahí más o menos lo resolvimos gracias a una sugerencia de nuestro gurú del proyecto, que es Adam Ginsburg, que trabaja en Florida, que es el que mantiene el repositorio de GitHub, etc. Empezamos a usar este software que se llama Globus, que inicialmente a mucha gente no le gustó porque hay que aprender a usarlo, ¿no? Pero la verdad es que nos ha permitido transferir datos en la colaboración de manera robusta,
y entiendo que usa un algoritmo que le llaman Grid FTP, es como un FTP súper mejorado. Entonces, tienen que instalar un paquetito, la interfaz es amigable, ¿no? Lo pueden hacer por command line o, de hecho, hay una interfaz web también, aunque para cosas masivas es mejor la línea de comandos, ¿no? Y nos ha permitido transferir hasta 100 terabytes de datos entre la gente que estamos trabajando en esto, a pesar de que el internet sea malo, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Pues esto es como si ustedes hicieran su script así súper a mano y complicado con wget, con curl, ¿no? Donde le ponen que si el network falla, espérate 30 segundos, inténtalo 8 veces. Así como vieron los scripts para bajar datos de ALMA, si ustedes le han echado ojo a los scripts que hace el observatorio para bajar datos de ALMA, básicamente son comandos wget o curl, pero bien hechecitos, ¿no? Inténtalo 10 veces y si cada vez que falle, espérate 5 minutos para intentarlo de nuevo, etcétera, ¿no? Y manda varios hilos, ¿no? Para el download, ¿no? Esto hace todo esto, pero de manera, pues, lo hace el software, ¿no? Entonces sirve para transferir datos masivos y se está usando mucho en colaboraciones que son como que data intensive, al punto de que creo que los observatorios, la última vez vi en la página del VLA, no sé cuándo lo van a implementar, pero creo que el VLA va a ofrecer bajar del archivo a través del Globus también. Me pareció ya ver un apartado donde decían eso, no sé cuándo ya va a funcionar. Entonces, para el futuro, pues se viene el SKA, ya están los precursores del SKA como Meerkat en Sudáfrica. Como el SKA va a tener una parte en Sudáfrica y una en Australia, va a requerir 2 correladores y cada correlador va a procesar de 5 a 10 veces más datos que ALMA, ¿no? Entonces se estima que el SKA, por ejemplo, va a producirse 600 petabytes de datos al año. Esto ya está fuera esto ya está fuera de nuestro, ¿no? Entonces, no va a haber manera de que nosotros en Morelia podamos, digamos, bajar una buena parte del archivo del SKA, si es que se puede, y procesarlo. Eso no se va a poder, ¿no? Entonces, la manera de participar en estos proyectos, sí lo hacemos, y queremos que México participe en el Next Generation VLA, que fue recientemente aprobado con alta prioridad en el Decadal Survey de Estados Unidos. La manera de participar en esto es como que yo pensaría, es mi opinión, ofrecerse a, por ejemplo, a ser parte del procesamiento de los datos del observatorio, pero parcialmente, ¿no? Porque no hay manera de que nuestras computadoras puedan manejar. Las cosas cada vez están más centralizadas, ¿no? Entonces, estas cosas van a ser procesadas exclusivamente por el observatorio, ¿no? Y los pequeños nodos o los lugares así, digamos, secundarios, van a agarrar parte de las cosas ya procesadas, ¿no? Eso un poco es lo que sucedió con ALMA, ¿no? O sea, ALMA, si se dan cuenta, tiene un montón de nodos, ¿no? Donde bueno, está el JO en Chile, ¿no? Pero digamos, cada nodo en principio se especializa en cosas diferentes, ¿no? Entonces, eso es básicamente se vuelve un proceso industrial, ¿no? Al punto de que en ALMA implementan estos pasos de QA, ¿no? De Quality Assessment, ¿no? Que es un término importado de procesos industriales, ¿no? Entonces, es a lo que están yendo las cosas, ¿no? Y un poco del trabajo de simulaciones que se hace en el IRIA, y nosotros hacemos observaciones sintéticas, donde me voy a brincar rápido, donde básicamente usamos códigos de transferencia radiativa para ya sea postprocesar simulaciones, como esto que está haciendo un estudiante mío, agarra una simulación hidrodinámica y calculas cómo lo vería un telescopio, ¿no? Incluyendo el transporte de radiación y luego los efectos instrumentales, ¿no? O agarran modelos analíticos, que esto también lo está usando Adriana, modelos analíticos de discos, de jets, etcétera, para calcular cómo lo vería el telescopio, ¿no? Y más recientemente ya pasamos también a hacer cálculos de tipo Monte Carlo Markov Chain usando este código que todo el mundo usa, MC,
para encontrar los mejores parámetros que ajustan a las observaciones, ¿no? Esto todavía no está del todo bien, pero si uno le mueve más, uno sí puede reproducir las observaciones con modelos analíticos, ¿no? Que como se complican mucho, uno ya requiere mucho cómputo para esto, ¿no? O sea, esto, digamos, lo estoy corriendo en una compu que tenemos Carlos Carrasco y yo, que es como un nodo de clúster. No es un clúster, pero es un servidor como mediano, ¿no? Entonces, digamos, esto, uso de 20 a 40 threads, requiere unas decenas de gigas de RAM, y cada una de estas corridas Monte Carlo, pues dura como 10 horas, ¿no? Entonces, cada modelo se hace en un par de minutos, pero como estamos explorando el espacio de parámetros con técnicas Monte Carlo, pues la corrida total dura medio día, ¿no? Es el régimen en el que estamos, ¿no? El problema es que, digamos, yo estoy usando un nodo, ¿no? Pero luego, si la gente usa muchos, pues entonces luego los que hacen las simulaciones se empiezan a enojar de que les están usando el clúster, ¿no? Entonces, es el régimen en el que estamos, ¿no? Pero ahí estamos mediando, eso lo vamos a resolver. Ahorita el clúster tiene una sola cola de procesos y estamos en el proceso de implementar 2 colas o hasta 3, donde va a haber una cola básicamente para procesos que requieren muchos nodos y que comparten recursos así masivamente, ¿no? Y va a haber otra cola para procesos tipo esto, ¿no? Donde el usuario básicamente requiere todos los recursos de un nodo, ¿no? Entonces, esto estamos por implementarlo todavía y lo vamos a probar cómo reaccionan los usuarios ante la existencia de esas 2 colas diferentes en los clusters, ¿no? Y entonces ya voy a terminar porque ya se nos acabó el tiempo. Estamos trabajando para hacer predicciones para el NGVLA. Y pues estamos abiertos a colaboración. De hecho, Adriana está interesada en esto también. La idea es que este nuevo VLA va a existir en algún momento de los 2030, ¿no? Pero ahora es el momento para ahora sí, para decir qué es lo que se puede hacer con ese telescopio, ¿no? Entonces, estamos trabajando en eso. Y ya voy a terminar. Gracias. Gracias, Roberto. Y voy a parar la grabación, así podemos pasar a las preguntas.